clubes, merecería una pregunta básica para todos ustedes. ¿Por qué se han hecho tan bien los deberes y han cumplido con todos los requisitos formales y sustanciales que la justicia nos dictamina el procesamiento? ¿Por qué hace 80 días que no hay fútbol en la República Argentina? Y la segunda pregunta que me hago es lo siguiente: ¿y si controlaron tanto, por qué hay clubes que le deben 5 meses de sueldo? Una verdadera mentira, payasada es lo que está ocurriendo. Entonces, me permito a los jueces, si la justicia es para todos equivalente, entonces ¿por qué no se fijan respecto a lo que hicieron lo que hizo el actual gobierno? ¿Por qué hace 80 días no hay fútbol? ¿Por qué 5 meses de sueldo no le pagan a los jugadores? ¿Por qué finalmente rescinden el contrato de fútbol para todos y establecen una supuesta indemnización? ¿Bajo qué argumento? La verdad, es un absurdo del principio hasta el fin. Entonces, no cabe la menor duda que aquí lo que nosotros observamos es una estrategia perfecta. Es la estrategia perfecta para la política del tero. Los huevos en una canasta, el nido en otra. Aquí lo que nosotros estamos observando es un saqueo nacional. Aquí lo que nosotros estamos observando es que mientras el gobierno pactó con parte del Congreso, de los traidores del Frente para la Victoria, un acuerdo ruinoso con los fondos buitres, y a esos chorros que le sacaron la plata a los argentinos le pagan 13.000 millones de dólares, aquí se dice que no va a haber más fútbol gratuito, porque es un absurdo, y porque en definitiva el pobre no puede ver fútbol gratis en la República Argentina. Entonces, mi pregunta es, si las exigencias de la nueva televisión en la República Argentina, de la televisación, de los derechos de televisación, van a exigir butacas, y eso va a implicar incremento en el precio de las entradas, los pobres no van a ir a poder no van a poder ver un partido de fútbol. En segundo lugar, si tienen que pagar un abono para ver televisión, tampoco lo podrán ver por televisión. Entonces, lo que quiere este gobierno, con las corporaciones económicas nefastas, responsables del peor nivel de saqueo en la República Argentina, lo que quieren es muy claro, es que los pobres no puedan disfrutar del mayor deporte popular de la República Argentina. Entonces, me parece que esto ha tenido un procedimiento de carácter secuencial, lógico para los intereses corporativos y económicos. Primero, una denuncia absurda, un proceso de imputación. Yo recuerdo que toda la cadena de fiscales, jueces, etcétera, son terminales del Grupo Clarín. A su vez, lo que han propiciado es, primero, denuncia, segundo, asfixia a los clubes, tercero, intento fallido de intervención judicial a la Asociación del Fútbol Argentino, porque no lo han podido hacer, por una razón muy sencilla, porque el estatuto lo impide y porque sería desafiliada directamente de la FIFA. En consecuencia, armaron una estructura, la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué hizo la Comisión Normalizadora? Un desastre, porque en realidad sigue siendo una clara manifestación de la improvisación más absoluta. Entonces, plantearon a partir de esa estrategia una serie de condicionamientos, como por ejemplo la rescisión del contrato de fútbol para todos, poner fin a la gratuidad y, por supuesto, el paso ulterior, aparte de la exclusión de los pobres, es sociedad anónima deportiva, porque lo que van a buscar es estrategia de asfixia, mecanismos de segmentación de recursos, y van a utilizar a los clubes como lo han utilizado en distintos países del mundo, como un ente para lavado de activos financieros. No van a tener el control efectivo como asociación civil de los socios, van a tener accionistas y van a generar obviamente un entente, como han hecho ahora, digamos, casi 160.000 millones de dólares, seguramente terminará el blanqueo, porque lo hacen a partir de una estrategia en donde efectivamente lo que pretenden es seguir con esta dinámica extraordinaria de exacción de riqueza. Entonces, lo que quiero aclarar es lo siguiente: cuando uno tiene un expediente administrativo, lo que hace es identificarlo con mucha precisión.
Para alguien que ha sido 2 veces jefe de gabinete de ministros, que fue 2 veces gobernador de la provincia, que es intendente, que ha sido senador, con experiencia política y administrativa, nosotros sabemos que un expediente exige claramente la revisión en todas las instancias. No hay ningún expediente. En el caso de un jefe de gabinete, firma los proyectos de leyes que envía al Congreso de la Nación junto al presidente o presidenta de la Nación. Firma decisiones administrativas en virtud de la incumbencia del artículo 100 de la Constitución Nacional, por ser un cargo con rango constitucional. Firma los decretos de necesidad de urgencia con la presidenta de la Nación en virtud del artículo 76 de la Constitución. Firma los decretos de la presidenta de la Nación, el presidente, obviamente, en virtud del artículo 99 de la Constitución, tanto en el inciso 1, 2 y 3. Firma, por supuesto, resoluciones. Y en todas los actos administrativos tiene la instancia de la unidad de auditoría interna, tiene el asesoramiento jurídico, tiene la intervención de la Sindicatura General de la Nación y después tiene el control ulterior del artículo 85 de la Constitución Nacional por la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, todo acto administrativo tiene un criterio básico de principio de publicidad y de transparencia. Y ningún jefe de gabinete de ministros, ningún ministro, ninguna autoridad máxima jurisdiccional sabe que no va a firmar algo que lo pueda comprometer en el futuro. De manera que pretender que un expediente con un contrato asociativo, que a su vez viene del año 2009, y la verdad es que la responsabilidad de los jefes de gabinete, inclusive del actual, es exactamente la misma en virtud de la particularidad y la tipología contractual. Y en virtud de ella, resulta ser de que se salva el que está. Salvaron a uno que estaba en el medio. Y resulta ser de que el que firmante original y el que hizo una adenda de carácter contractual para inclusive perfeccionar los mecanismos de asignación de recursos, en realidad está la cuestión de la confirmación del procesamiento, verdaderamente es un absurdo jurídico. De lo que se trata aquí es de una persecución política urdida por el grupo Clarín, que pretende a todos arrodillarnos. Conmigo no lo van a lograr y no tengo ningún problema de rendir cuentas a la justicia, porque nosotros lo que hicimos lo hicimos todo de un modo claro, contundente y prolijo, como corresponde hacerlo en el marco de la Constitución y de las leyes que reglamentan su ejercicio. Es más, nosotros teníamos la aprobación de la partida presupuestaria en las leyes de presupuesto. Es más, yo fui, como ningún otro jefe de gabinete de ministros en la historia constitucional de la República Argentina de 1994, todos los meses a ambas cámaras en el Congreso. Se me computan 8, pero yo en realidad no fui en una porque estaban de vacaciones los senadores y me impidieron ir, de manera que yo cumplí exactamente con el mandato constitucional. De manera que lo que queda claro es que siendo un contrato asociativo, cumpliendo todos los requisitos formales y sustanciales, después, cuando efectivamente se establecía la factura por parte de la AFA, las transferencias eran electrónicas. No puede inmiscuirse el Estado en el control de un organismo como la Asociación del Fútbol Argentino porque era un contrato asociativo y no era un subsidio. Hay una diferencia respecto al contrato asociativo y al subsidio. Si un juez federal o un camarista no entiende la disquisición o la diferenciación cualitativa entre ambas, entonces me parece que estamos ante un absurdo y una persecución o una manifiesta arbitrariedad en la sentencia. De manera que la Asociación del Fútbol Argentino, creo que era el artículo 6 del Estatuto, establece a través de su comité ejecutivo los mecanismos de distribución de recursos. Entonces, contrato asociativo, transferencia de derechos, gratuidad del fútbol para todos en la distribución de la señal y en consecuencia se establece el pago. La Asociación del Fútbol Argentino establece los mecanismos de distribución a través de una decisión del comité ejecutivo. ¿Cómo lo hace ahora? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo hace ahora? Porque se tienen que poner de acuerdo en los parámetros en la distribución de los recursos. Ahora bien, la rendición de cuentas, en todo caso, tiene que ver con lo que hacen los clubes
como asociación civil ante sus socios, que tienen que presentar los estados cantables en tiempo y en forma, en asambleas anuales ordinarias, para la aprobación de la memoria y balance. Y allí es donde, efectivamente, lo mismo ocurre con la asamblea anual ordinaria que tiene que hacer la Asociación del Fútbol Argentino. Pretender asociar, primero, esto como un subsidio, y segundo, una injerencia por parte del Estado para controlar cómo se usan los derechos de transmisión, verdaderamente es algo que no tiene ningún sentido. Y uno podrá discutir todo lo que quieran discutir respecto a si el fútbol debe ser para todos, si tiene que ser gratuito, si es el deporte más popular de la República Argentina. Pero lo cierto es que estos señores que están en el gobierno actual le pagaron 13.000 millones de dólares a los delincuentes de los fondos buitres. Pagan servicios de capital e intereses que van a ir incrementándose de 130.000, 150.000 millones de pesos, 300.000 millones de pesos. La plata se la llevan afuera a costa del hambre del pueblo argentino y, en definitiva, pretenden decir que el fútbol es caro. La verdad es que esto ya no da para más. Punto final a la mentira organizada, y es necesario que nos pongamos a transmitir con mucha precisión esta cuestión. Por lo tanto, lo que quiero transmitir por último es lo siguiente. Primero, yo no me voy a prestar a pactos mafiosos, ni con grupos económicos, ni con la justicia, para que me resuelvan la causa judicial. No voy a hacer como hacen algunos senadores que se doblan frente a la presión del gobierno nacional para votar efectivamente las leyes que conspiran contra los intereses de nuestro pueblo. No me voy a rebelar contra ningún grupo económico, ni tampoco con el Grupo Clarín. Y no voy a renunciar a mis convicciones. La verdad es que a mí me parece que es necesario interpretar algunas cuestiones básicas en la justicia argentina. Me parece que hay algunos jueces en Argentina que ni siquiera ya van a cobrar sus salarios en la caja de ahorro del Poder Judicial. Lo van a cobrar en las ventanillas de algún grupo económico. Haremos esta corrupción alevosa. Por eso me parece que es absolutamente claro respecto a lo que ya dijimos en las causas, en los escritos, etc. Esto es una causa política, inventada. Aquí no hay justicia, acá hay política. Y la política se discute en otras condiciones, se discute en las urnas, se discute efectivamente en donde se tiene que discutir, en la manifestación de la voluntad popular. Porque cuando se recurre a estrategias absurdas de resolución de casos judiciales solamente para infundir temor o para pretender amilanar a un funcionario o a alguien que lo fue, la verdad es que no tiene ningún sentido. Sinceramente, me confirma el procesamiento a mí que yo tuve 15 meses y a otro que estuvo más tiempo que yo y que en definitiva participó en la redacción de otras cuestiones, no tuvo nada que ver. La verdad, un absurdo absoluto. Por eso le rindo cuentas al pueblo de mi provincia para decirles que estoy muy tranquilo, tengo la conciencia tranquila, hemos hecho lo que correspondía, hemos defendido un derecho. Y la verdad es que estoy pero muy tranquilo. Y simplemente quiero decirles que agradezco mucho las manifestaciones de apoyo popular, a la supuesta movilización espontánea para el día de mañana. Yo quisiera que ustedes guarden esas energías para participar en un acto público que lo vamos a hacer el día sábado, aproximadamente entre 19:30 y 20 horas, en un lugar que ya vamos a designar, porque no solamente vamos a marcar línea política y esclarecimiento de estos casos, sino simplemente lo que quiero transmitir es que el pueblo argentino no se merece un gobierno manipulador, mentiroso, extorsionador, ni tampoco se merece esta justicia. Estamos verdaderamente ante una situación en donde nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos, y nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos, y no le tenemos miedo ni a la extorsión mafiosa, ni a los que pretenden cercenar las libertades, porque el pueblo argentino es un pueblo digno, hidalgo, es un pueblo que será capaz de defender sus derechos. Muchísimas gracias.